corazón sepa guardar mis mandamientos, ellos prolongarán tus días, te darán prosperidad, años de vida. Que no te falte ni la bondad, ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima, tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es lindo lo que nos dice que nosotros, lo que nos pide algo que hagamos nosotros. Nos pide que seamos fieles, que mantengamos nuestra fidelidad al Señor, que seamos fieles al Señor. Amén. Que mantengamos nosotros siempre ese corazón listo, preparado para recibirlo, pero que trabajemos en nuestro día a día para que podamos seguir caminando, podamos seguir aprendiendo, podamos seguir dirigiéndonos hacia el camino verdadero. Nos pide que la bondad esté en nosotros, que la bondad esté en nosotros, pero en nosotros no nos sirve, tiene que ser en nosotros para los demás, tiene que ser en nosotros para todo el prójimo. Entonces, de esa manera estamos poniendo en práctica la bondad que nos está pidiendo. O sea, la bondad tiene que llegar a nosotros, pero tenemos que asegurarnos de que esa bondad vaya por todos lados, donde andemos, que dejemos huella, porque la bondad nos acompaña a nosotros, que dejemos huella, porque la presencia del Señor está en nosotros, que donde quiera que vayamos, se vea que ahí fue un cristiano, se vea que ahí fue un hijo de Dios, se vea que ahí está un siervo de Dios, que dejemos siempre huella, no nuestra, sino huella de Cristo, que Él es al que vamos a todos, porque Él es el que nos lleva a todos lugares a nosotros. Él nos pide que seamos fieles a Él, porque nosotros pues nos dejamos corromper muy fácil, nos dejamos emocionar, como ahorita mencionábamos aquí, de todas las cosas que a veces la misma iglesia permite que se hagan en las iglesias. Y es cierto, de ver a lo que decía el hermano ahorita, de que pues nadie dice nada al respecto. Decimos que no está bien, pero no hacemos nada al respecto. Y entonces pues tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que pues hacer algo, o sea, mencionar, cuestionar o algo, porque pues si sabemos las escrituras, si leemos las escrituras, aquí en la escritura nos habla claro, que tenemos que ser fiel, tenemos que tener fidelidad al Señor. Si nosotros estamos, pues, tal vez no estamos haciendo lo otro, pero lo estamos permitiendo, y pues dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces pues también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Nosotros no lo estamos haciendo, pero lo permitimos que pase, y decimos que está bien, pues entonces es como que lo estuviéramos haciendo nosotros también. Entonces Dios nos pide que seamos fieles, que tengamos fidelidad, que usemos no nuestra sabiduría, sino que confiemos en el Señor, que confiemos en Él a ojos cerrados, que entendamos que nosotros por nosotros no podemos, que nosotros por nosotros no sabemos, que nosotros por nosotros nos vamos a equivocar y vamos a caer una y otra vez. Por eso tenemos que confiar en el Señor, tenemos que creer en el Señor, tenemos que dejar que sea Él quien nos dirige, que sea Él quien hable, que sea Él el que maneje nuestras vidas, en nuestro día a día. Porque nosotros siempre vamos a llegar a paredes, vamos a llegar a donde ya no hay salida, vamos a llegar a donde ya no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados, nuestra condición humana nos limita. Pero si creemos en el Señor, entonces no hay límites, porque para el Señor no hay límites. Y si vamos en el nombre del Señor, no habrá pared que nos detenga. Pasó en Jericó, ¿qué pasó? La obediencia de esos siervos, la obediencia de Josué. Le dijo, da 7 vueltas y suenan las trompetas. ¿Qué fue? Las trompetas, las vueltas, no, fue la obediencia, obedecieron al Señor, hicieron lo que les pidió, y por la obediencia fue que se derrumbaron las murallas. ¿Qué pasó cuando Moisés llegó y no había agua en el desierto? Y les dice el Señor, ve arriba, corta esa rama, regresa y la tiras al agua, y el agua será dulce. Moisés pudo haber dicho, Señor, pero si tú eres todopoderoso, lo puedes hacer. No, él no cuestionó. Él caminó, fue, la cortó y lo echó. Nuevamente, ¿qué es lo que hace que pase eso? Creyó en el Señor y obedeció al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor nos ama a nosotros, Él nos ama y Él nos da a manos llenas. Lo que pasa es que a veces cuando tenemos a manos llenas, se nos olvida de dónde viene, se nos olvida quién es el que lo da, se nos olvida que Él es el Todopoderoso y que así como Él nos dio, mañana no podemos tener nada.
Por eso cuando tenemos, si Dios nos ha premiado, si Dios nos ha bendecido, hay que poner en práctica la benevolencia con todo aquel necesitado, con todo aquel que no tiene, con todo aquel que está en decadencia, porque de esa manera, por medio de nosotros, le llega el amor de Dios a esa persona. Porque el Señor está pendiente de todos nosotros, Él sabe nuestras necesidades, Él sabe dónde estamos débiles, Él sabe dónde hay necesidad. Pero tenemos que dirigirnos a Él para que de esa manera Él escuche a nosotros. Si nosotros no nos dirigimos a Él, entonces pues no vamos a recibir nada. No importa, Él va a ver la necesidad, pero va a dejar que pase. ¿Por qué? Porque somos infieles a Él. Porque si fuéramos fieles a Él, acudiéramos inmediatamente a Él. Eso es lo que Él nos pide a nosotros. Que si tenemos un problema, no acudamos a nadie más que a Él. Porque todo surge de un lugar, todo surge del principio. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. El principio es Dios. Si nos basamos en el principio, donde quiera que estemos, vamos a estar de la manera correcta, porque el principio es Dios. Si nos basamos en el principio, nos estamos basando en Dios. Y si ponemos a Dios en primer lugar, entonces vamos a ver siempre, siempre el amor de Dios, la misericordia del Señor. Siempre vamos a ver la benevolencia del Señor en nuestras vidas, en nuestras vidas. Y de esa manera nosotros vamos a estar todo el tiempo llenos de su bendición de Él. Él nos habla de que seamos fieles, que tengamos fidelidad, que creamos a ciegas en Él. Y pues, ¿cómo creemos en el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿O qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo sabemos encontrar la fe? ¿Cómo sabemos conocer la fe? La fe dice a nosotros que la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Al Señor no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Sí podemos sentir su presencia, sí podemos saber que Él está aquí con nosotros. Sabemos que Él es el Todopoderoso, sabemos que Él fue el que hizo el cielo, que Él fue el que hizo la tierra, que Él fue el que hizo todo lo que ve. Aunque las escuelas nos quieran poner algo diferente, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra certeza nos deja ver su misericordia y su amor. Amén. Amén.